El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un episodio en la Sagrada Escritura muy bello, todos son hermosos, pero donde Jesús habla de una ternura incomparable, inmensurable del Padre que está en los cielos, y es en el capítulo 6 de San Mateo. Ante una preocupación de sus discípulos que vienen murmurando y hablando entre ellos porque están inquietos por lo que van a comer y por el vestido, porque todo ese itinerario de vida al lado de Jesús significó como una renuncia, no a los bienes materiales, sino a la dependencia de los bienes materiales, a la esclavización de los bienes materiales. Y entonces con Jesús tenían que andar ligeros de equipaje. No llevéis alforja, ni sandalias, ni nada para el camino, que el obrero merece su sustento. Palabras que para los discípulos resultaban todavía demasiado ambiguas porque no se había desarrollado en ellos la luz sobrenatural de la fe para comprender que la providencia de Dios es eficaz e inmediata y que es mucho más eficaz que el esfuerzo humano, que la estrategia humana, que es muchísimo más eficaz que todos nuestros cálculos humanos y racionales, que todos nuestras capacidades en el campo de las finanzas económicas. Y entonces el Señor se da cuenta que vienen murmurando y les pregunta de qué vienen hablando, y nadie se atreve a responderle nada. Y les pone un ejemplo bellísimo. ¿Por qué se preocupan del alimento? Miren las aves del cielo. Ellas no guardan en graneros, y el Padre del cielo las alimenta a todos. Cada que yo escucho los pajaritos, porque aquí es una fantasía todos los días, y verlos, yo a veces me pongo a verlos, llegar aquí a los árboles, siempre tienen que comer, y están bellos y hermosos. Y dice Jesús: mi Padre del cielo los alimenta. Y miren los lirios del campo. Les aseguro que ni Salomón, que tuvo una fama de esplendor porque se vestía y los adornos que él tenía en su palacio eran tan exquisitos que se hizo famosa la actitud de Salomón ante la forma de embellecer su templo, de embellecer Jerusalén, que venían hasta de otros reinos a contemplar la belleza no solamente material que tenía, sino también la belleza intelectual que ese hombre tenía, porque era un sabio. Y pone el ejemplo el Señor de Salomón. Miren los lirios del campo que ni hilan, y mi Padre del cielo los embellece a todos. Y si eso hace mi Padre y los viste mejor que Salomón, les aseguro
que ni siquiera Salomón llegó a vestirse de un esplendor como las flores del campo. Y si eso hace mi Padre del cielo con las aves y con los lirios, ¿qué no hará con vosotros que sois hijos? E inmediatamente viene una exhortación del Señor para sus discípulos y les dice: no se preocupen por el día de mañana, que a cada día le basta su propio afán. Busquen el reino de Dios, esas dos palabritas importantísimas. Busquen el reino de Dios, que es una persona y se llama Jesús. Y la justicia del reino de Dios, que es Cristo mismo, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. La indignación que San Pablo tiene con los corintios es una indignación porque los ve viviendo como seres carnales, no espirituales. De hecho, cuando comienza a escribir la carta a los corintios, empieza aludiendo a la cantidad de dones que ellos tienen. Y les dice: Corintios, ustedes tienen todos los dones de Dios, pero se están quedando ciegos, porque no están siendo capaces de contemplar la grandeza del amor providente de Dios en sus vidas, y se están llenando de celos y de envidias, y se están poniendo a pelear entre ellos. Porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Que fueron dos instructores que ellos tuvieron. Fueron una manifestación del amor providente del Señor para orientarlos. Pero ellos tienen desviado su corazón y creen que los instrumentos son absolutos. No son capaces de ver la manifestación del amor de Dios en estas ayudas que les van apareciendo en el camino. Y por eso la indignación de San Pablo. Unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo. Pablo llegó a evangelizar a los corintios y entregó toda su vida por mostrarles la belleza del evangelio que era Cristo. Y los corintios acogieron el mensaje. Pero después llega Apolo, que tiene como ministerio instruirlos en la catequesis para los sacramentos y sobre todo para el sacramento del bautismo a través de la palabra, un hombre elocuente que manejaba la Sagrada Escritura con una capacidad extraordinaria. Y entonces, como Pablo era como medio flojo para predicar, él mismo lo dice. Ayer lo decía, creo, al inicio de la carta: ante ustedes me presenté tembloroso, tímido y sin capacidades humanas. San Pablo tenía una capacidad para escribir extraordinaria, pero no para predicar. Tanto que los Hechos de los Apóstoles nos dice que en una predicación por allá en la noche se le durmió un joven que estaba en el segundo piso, se cayó y se mató. Él era bueno para escribir, pero era muy flojo para hablar. De hecho, el Papa Benedicto XVI, hablando de las catequesis de San Pablo, trae esta anécdota, porque él dice, el Papa Benedicto XVI también con sencillez decía que él era muy flojo para predicar espontáneamente, que su voz era débil, que era muy débil para el gobierno y él no tenía las capacidades, y él no entendía por qué Dios lo había escogido así. Pero la habilidad que tiene Benedicto XVI para escribir es estupenda. Es una gracia, un don de Dios. Y Dios a unos los capacita para una cosa, a otros los capacita para otra. Y así es Dios. Y va proveyendo de diferentes dones y gracias a la iglesia para hacerla crecer. Y entonces hoy se pregunta a Pablo: ¿quién es Pablo? Pablo fue el que puso los cimientos, y el cimiento es Cristo, y que nadie venga a poner otro cimiento diferente. ¿Quién es Apolo? A Apolo le encomendaron la tarea de construir sobre esos cimientos, y no se puede construir sobre otro cimiento diferente, pero solo somos colaboradores de Dios. Dios un día nos vio y me dijo a mí: Pablo, ¿me ayudas? Y yo le dije: sí, Señor, te ayudo, porque es que quiero hacer una obra grande en mis hijos. Vio a Apolo y le dijo a Apolo: Apolo, ¿me ayudas? Porque quiero hacer una obra muy grande en mis hijos. Y Apolo le dijo: sí, Señor, yo te ayudo.
pero son solo colaboradores. De modo que ¿quién es el que cuenta? El que cuenta es la causa primera, que mueve las causas segundas. Dios lo está moviendo todo y trabaja en todo el engranaje para nuestro propio bien. Pone las aves del cielo para nuestro propio bien, para que nos sintamos contentos, sin necesidad de música artificial, con pura música natural. Estos días había un señor, vino acá y se paró ahí en la esquina de la capilla, creo que eran las horas de la mañana, 8 de la mañana más o menos. Yo estaba allá en el confesionario y vi que él se paraba y miraba, y se detuvo a mirar, fijo a un solo lugar. Y entonces había un sinsonte que todos los días se para acá, muy cerca aquí del Santísimo, y a cantar y no hay nadie que lo pare. Y eso, entre más fuerte cante. Y entonces me dijo, ese pajarito tan bonito, ¿cómo está cantando? Y le dije, todos los días viene a cantarle al Señor. Y yo lo comprobé, porque hace unos meses nosotros derribamos esta capilla. Él se hacía allí en una esquina y comenzaba a cantar en el día. Tiene varias horas y llega a cantar. Y entonces, pues para derribar la capilla que necesitamos, reconstruirla nuevamente, nos llevamos el Santísimo para otro lugar. Y esos pajaritos se iban a la esquina de la capilla donde las hermanas a cantar. Y cuando volvimos a traer el Santísimo acá, vuelven otra vez y bajan y todos los días vienen a cantar a Jesús Eucaristía. Pues como es la música que Él mismo se creó, es lo que nos está diciendo el Salmo 32 hoy. El Salmo 32 es una alabanza a la providencia de Dios que todo lo ha creado, todo lo ha hecho y todo lo ha hecho de una forma tan maravillosa, ha puesto en la creación detalle por detalle. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que a veces nos volvemos demasiado carnales y que a veces nuestros criterios son demasiado humanos y se nos va a acabar los criterios humanos y todas las pasiones desordenadas y las entretenciones de este mundo nos distraen y no nos dejan ver inmediatamente, de una manera sencilla como lo hacen los niños, las bondades del Señor, con las cuales también dice el Salmo, nos satura todos los días. Pero es tanta la distracción artificial, es tanta la distracción carnal, es tanta la distracción de este mundo, que nosotros no alcanzamos a contemplar inmediatamente toda esa belleza natural. Aquí viene muchísima gente a esta casa y siempre dicen, uy, qué paz la que se experimenta acá. Pero no son capaces de llegar a la conclusión de dónde proviene esa paz. No ven que es Dios. No ven que es la casa de la Virgen, que ella está aquí. ¿Ustedes creen que los hermanos o las hermanas somos capaces de producir esa paz? Jamás. No hay ningún ser humano en esta tierra que produzca lo que se experimenta en un lugar como estos. Es una bondad del Señor, pero a veces las entretenciones mundanas no nos dejan llegar a esa conclusión inmediata de que es Dios. A mí me encanta mucho hablar con los niños, porque me parecen profundos. Yo no he tenido un diálogo más profundo en la vida con alguien que con los niños y los ancianos. Aunque bueno, ya hay algunos que el mundo y todo este mundo cibernético los está contaminando. Pero a veces veo a los niños, los veo cuando tienen un juguete que no lo sueltan, ¿sí? Y ellos hay veces te agarran dos en la mano y uno lo cogen y ni siquiera juegan con él. Bueno, ¿y tú por qué tienes ese juguete tan agarrado ahí? Porque es que me lo dio mi papá. Me lo dio mi papá. ¿Y por qué no juegas con él? Porque de pronto se me daña. Lo quiere tener siempre. Y inmediatamente llega a la conclusión del valor que tiene ese juguete. Es que me lo dio mi papá. No me lo dio cualquiera. Me lo dio mi papá. ¿Cuántas cosas desperdiciamos de contemplar y de ver todos los días por dejarnos distraer?
Hoy el Salmo dice, esta es una parte de todo el Salmo 32, que es bellísimo, y es un himno a la providencia de Dios, porque es lo que hace el salmista, cantar la providencia del Señor. Y en este Salmo dice, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Y miren esto tan precioso. Él modeló cada corazón. A veces la gente anda tan dispersa hoy. Los problemas más serios que tiene el ser humano hoy son del interior, del corazón. Y van donde un especialista, donde este otro, y no logran, y allí, y buscan ayuda psicológica, psiquiatra, sin decir que no sirva, pero no tienen la solución total. Y entonces la gente brinca y brinca buscando, y en ningún lugar encuentra la solución que necesita para calmar las angustias de su corazón, las ansiedades de su corazón, los desesperos de su corazón. Y viene uno al sagrario en la Eucaristía y medio les pone al Señor, no termina ni siquiera de exponerle sus conflictos internos y uno ya siente paz. Ya, pero eso es así de manera eficaz e inmediata, porque como Él fue el que modeló el corazón, Él fue quien lo creó, pues Él tiene las soluciones para nuestro corazón. Y por eso hoy el salmista lo dice, y comprende todas sus acciones. Otra traducción dice, Él endereza las acciones del corazón. Con Jeremías dice, el corazón humano, tan torcido que es, ¿quién lo entiende? ¿Y quién lo endereza? Solo yo, Yahvé, Dios, nadie más. La medicina para nuestro corazón es el Señor y la tenemos en pleno en la Eucaristía. Es el regalo más grande que nuestro Padre Dios nos ha dado, porque en la Eucaristía nos entrega a Cristo y a Cristo vivo y resucitado. A los cristianos en los primeros siglos se les hizo la acusación de que cuando comulgaban eran caníbales. Y los acusaban de caníbales porque comían carne humana. Y es verdad hasta cierto punto de que comemos carne humana. Todos los cristianos católicos que comulgamos en la Eucaristía comulgamos carne humana, pero no carne de un muerto. Nosotros nos comemos a un vivo. Es al Señor. Y es su presencia misma. Y es tan grande su amor providente que Él que es Dios, eso solo lo puede hacer Él. Y por eso el Señor confunde, San Pablo lo decía ayer en la carta a los Corintios, capítulo 1 y 2, esta sabiduría de Dios vuelve loca la sabiduría humana. La vuelve loca porque no entiende, y Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, pues es que Él es omnipotente. No dice a través de Isaías, le reclama al pueblo porque dice, ¿cuándo se ve eso? Que el hacha le sugiera al labrador cómo manejarla. Y así pretendió hacer el pueblo de Israel, querer controlar la omnipotencia de Dios. Yo soy Dios. ¿Y con quién me tengo que aconsejar yo? ¿A quién tengo que pedirle consejo para hacer las cosas? Pues que Él es Dios. Dios confunde la sabiduría humana con la Eucaristía. Porque se inventó la Eucaristía para poder estar con nosotros todo el tiempo, porque Él sabe los flojos y los débiles que somos nosotros, para estar con Él y ser conscientes de su presencia permanentemente. Nos distraemos muy fácil, y como nos distraemos tan fácil y hay tantas entretenciones en este mundo, y el diablo no desaprovecha esas distracciones para enredarnos, pues Dios le salió en la delantera al demonio. Y se inventó la Eucaristía para poder hacernos conscientes a nosotros de su presencia en nosotros. Es que somos templos de Él. Y cuando comulgamos y venimos a la celebración eucarística con todo nuestro corazón,
Nosotros somos conscientes de dónde estamos y qué es lo que estamos recibiendo y ante quién nos encontramos. Y lo más grande que le puede pasar a un ser humano es llegar a esa conciencia plena de la presencia del Señor en su vida. Porque podrá decir como San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá apartar de Cristo? Cuando uno es consciente de la presencia de Dios en uno, puede aparecerse el infierno completo. Y no tiene miedo, no tiembla. Y por eso hoy el salmista dice, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor, porque Él es nuestro auxilio y escudo. Nosotros los hermanos hemos estado viviendo un momento muy lindo con el hermano Jason de nuestra comunidad, uno de nuestros religiosos. Hace más o menos 2 años le descubrieron cáncer ya con metástasis. Y él siempre le pedía al Señor una gracia, poder ser la sonrisa de Dios en este mundo. Hace 2 días lo llevamos a la clínica en un estado crítico. Yo pensé cuando lo vi que ya se iba a ir. Y pero en un estado crítico que hasta los médicos llegaron todos. Y en menos de 5 minutos se transformó y ya abrió los ojitos y vuelve a reír, ¿sí? Y uno dice, ¿y de dónde le sale todo eso así? Los médicos no se explican. Ayer volvió a entrar en un estado crítico, salimos corriendo, yo salí corriendo porque necesitaban autorizaciones para intubarlo. Y entonces llegamos y estábamos ahí y se fue reponiendo y ya por ahí a las 2 horas molestando, había una tabla que había en una puerta y dije, esa tabla tan podrida, me va a tocar levantarme a mí y arreglarla, porque como aquí él era el que hacía pues varios de los trabajos de la finca y uno no se explica y nos dice la médica, porque nos acercamos a darle las gracias porque todo el cuerpo médico corriendo para... Y entonces llega la médica y nosotros le damos gracias pues por todo, porque fueron muy eficaces, generosos en todo, corriendo para... Y dice, no, lo que pasa es que es un hombre muy joven y es muy fuerte. Y entonces nos miró y nos dijo, sin lugar a dudas, la fe. Es la fe. Y es verdad. Y como sea, Dios se está glorificando en él y se va a glorificar en él. Y nadie entiende cómo él sale acá a las risas. Y porque tiene su hábito, casi nadie se da cuenta cómo está. Pues nosotros que lo vemos es un esqueletico, ¿sí? Pero sonríe, feliz, molesta. ¿Y de dónde sale todo eso? Eso no viene ni de una capacidad humana suya, ni de una capacidad humana comunitaria, ni médica. Eso solo viene del Señor. Solo del Señor. Para confundir la sabiduría de este mundo. Y Dios está glorificando una enfermedad. Llegó el psicólogo. Y entonces ya estábamos saliendo con él para una intervención. Y el psicólogo apenas nos miraba, ¿sí? Es un hombre muy bueno, de una bondad muy grande, pero no es creyente, ¿sí? Y entonces no sabía qué decir, ahí solo lo miraba, nos miraba. Es sorprendente lo que pasa. Y es la bondad del Señor. Solo el Señor. Nadie más. Y por eso nosotros no nos podemos entretener picando afectos acá, allá, como si los seres humanos tuvieran lo que nosotros necesitamos, ¿no? Como si los bienes materiales nos fueran a dar lo que nosotros necesitamos. Todo nos viene del Señor, todo nos lo da el Señor, todo lo puede el Señor, nadie más. Y hoy lo vemos actuando. Lo más bello del Evangelio es ver a Cristo en acción, no en teoría, ¿sí? Porque Cristo no es de teoría. Cristo habla, pero es actuando a la vez, ¿sí?
Y lo vemos en acción curando enfermos de toda clase, de toda dolencia, hasta para la fiebre. Hasta para la fiebre tiene solución. Impone las manos y ya, sí. Y los endemoniados se los llevan y los deja hablar, que no hagan propaganda, sí. Y expulsa a los demonios y a todos los sana, y a todos los cura, y a todos los que vienen con fe a Él los transforma. Es la eficacia de su acción. Dios hace cosas tan grandes. Y la obra más grande, la más grande de todas, la hace en la Eucaristía. Si nosotros llegásemos a la conciencia profunda de lo que sucede en el altar, las curaciones, las liberaciones, los consuelos que recibiríamos, las sanaciones interiores, las capacidades de perdonar, de amar hasta los que nos han hecho la vida más imposible. Eso saldría instantáneamente. Miren, yo lo vivo como sacerdote. A mí me gusta cuando vengo a celebrar la Eucaristía, yo por eso pongo al inicio de la Eucaristía las necesidades de todo el mundo, para después no andar pensando en lo que la gente necesita. Ya aquí las pongo y después me pongo a pensar. Yo vivo la Eucaristía como el más necesitado. Digo, ya aquí yo ya los puse, Señor, ya tú te entiendes con ellos, ahora yo soy el más pobre. Y a veces llego devastado y después de que salgo ya como si me hubiera quitado todo. ¿Quién fue? Él. Y lo hace de manera inmediata. Porque nosotros en la Eucaristía lo recibimos a Él. Tenemos contacto directo con Él. El mismo Jesús que hoy lo vemos actuando, curando, sanando a miles de personas, llega acá y hace unas transformaciones. Miren, yo a veces atiendo gente en la confesión, eso es impresionante. Salen de una misa y tienen iluminación de conciencia. ¿Y qué fue lo que viste? Padre, yo no sé, pero yo siento que no debo seguir en la vida de pecado. Yo ya no voy a seguir pecando más. Ya, así. Son gracias extraordinarias. Vamos a darle gracias al Señor, que en pura bondad nos permite todos los días venir a la Eucaristía. La gente que no puede todos los días, los domingos, a recibir al Señor, pero nosotros somos privilegiados todos los días. Y vamos a darle gracias al Señor por la vida de esta hijita, Géminis, que hoy tiene esta gracia. Es un regalo muy grande que tú vas a recibir. Es al Señor. Y por eso le vas a pedir al Espíritu Santo que despierte grandemente tu fe en el corazón para que hoy puedas tener esa experiencia fuerte con el amor del Señor, que ama hasta el extremo aquí en el altar de la Eucaristía. Que la Virgen Santísima nos acompañe, que San José, también hoy que estamos celebrando esta misa votiva, San José fue muy consciente de qué era lo que cargaba y a quién tenía en sus manos. Cada que cogía a Cristo, él sabía que era el Mesías, lo sabía. Y San José no desaprovechaba esas oportunidades con el Señor. La Virgen era consciente de quién era ese muchachito con el que ella vivía, muy consciente. Nosotros somos lo suficientemente conscientes cuando lo recibimos todos los días en la Eucaristía, porque la Virgen y San José de Cristo extraían toda la fuerza y la alegría y la paz que necesitaba su corazón. Nosotros somos igual de conscientes cuando recibimos al Señor todos los días en la Eucaristía, cuando venimos a estar con Él. Que el Espíritu Santo levante en nosotros la capacidad de creer para ver todo el amor de Dios derramado continuamente en nuestra vida y cómo nos satura por microsegundos con su amor infinito.